Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día, hoy que compartimos con ustedes lectura, estudio, aprendizaje de la Lectio Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para dejarnos transformar por Él y encontrarnos con Él, tener ese encuentro personal con Dios. Y para esta lección divina tenemos los pasos. El primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto bíblico. Tercer paso, oración. Cuarto paso, meditación. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Estamos en el primero, que es la invocación. Dentro de la invocación tenemos también que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua. También tenemos lo que es conversión continua y comunión con la iglesia. Ya vimos los primeros 4 pasos, que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, y estamos con conversión continua. Conversión continua es en el que estamos. Y lo último que estábamos viendo, los pasos, ¿cómo se llama? ¿Me presta la Biblia, por favor? Allá atrás. Los pasos para santificarse, o sea, el proceso de estar viviendo en esta conversión. Y va a ser muy interesante. O sea, no hay otra forma para santificarnos. Y hay un camino. Lo va a referir muy específicamente San Pablo en la segunda carta a Timoteo. ¿Sí? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hubo hace un tiempo una competencia de un diputado, un personaje famoso en cuanto a México y en cuanto a la política. Creo que hizo una competencia, pero hizo trampa. Sí, hizo trampa, no sé cómo estuvo, pero hizo trampa. Pues obviamente, si te cachan haciendo trampa, obviamente no podrás funcionar. Y te descalifican. Una de las trampas más frecuentes es pues el uso de drogas, ¿no? El uso de sustancias no permitidas, porque estas van a estimular tu cuerpo y a desarrollarte en una capacidad física sobre lo normal, y esto te da ventaja sobre los otros competidores. Entonces no se permite el uso de sustancias o sobornar a los árbitros, tantas situaciones que se dan y que pues están ahí latentes. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. No puede haber atajos o trampas. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos va a decir lo siguiente. Dice: lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento, si no hay una lucha. Vamos a leerlo desde el versículo 1 de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Primer elemento para no dejarnos vencer. ¿Qué significa mantenernos fuerte en la gracia? Primero que nada significa no confiar en nosotros. No confiar en nosotros. Ese es un problema de nuestra cultura, en donde se nos sobreestima en mucho. Tú puedes, tú esto, tú lo otro. Incluso en la cuestión de la lucha personal, espiritual. Cuando uno peca y dice, no, es que yo no sirvo, es que yo le echo ganas, pero
es que lo estás haciendo confiando en que tú vas a poder resistir. E incluso San Pablo lo va a decir en un pasaje, que Dios, le pidió a Dios que le quitara este aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia. O sea, no nos quita las pruebas, no nos quita las tentaciones, pero sí nos da la fuerza para resistir. Porque uno dice, ya no quiero tener esta tentación, ya no quiero. Yo le he pedido a Dios que me quite este carácter que tengo y que Dios no me lo quita. Dios no te quita ese carácter, pero te da la gracia. ¿Para qué? Para que te des cuenta que es a través de él que se puede lograr. Y luego dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. O sea, la sana doctrina. No se vale de que, bueno, pues en esto soy católico, pero en esto no soy católico. Soy católico, pero estoy a favor del aborto y voy a votar por alguien que está a favor del aborto. Si estás votando a favor de alguien que está a favor del aborto, pues tú estás haciendo abortos y esto ya es pecado mortal. Así de fácil, o sea, no hay vuelta de hoja. Si tú votas por alguien que está a favor de lo que es contrario a nuestra fe, pues, no, pero es que es otra cosa. No, o eres católico o no eres católico. O te haces o no te haces. Así de fácil. Ok, entonces es la gracia, mantenernos en la gracia. Y esto obviamente consiste en la confesión. La confesión continua, la comunión continua y el abandono en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Esto es mantenernos en la gracia. Y segundo, la sana doctrina, o sea, los principios, los dogmas, lo que creemos, las enseñanzas de los dogmas y la cuestión moral. Acuérdense ese pasaje cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad. El camino, la vida moral. La verdad, los dogmas. Y la vida es aplicando la moral y los dogmas, voy a dar frutos de vida, alegría, gozo y paz. La capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de servir. Van a ser elementos fundamentales. Entonces, volvemos. Yo soy el camino, decimos, es la vida moral. Yo soy la verdad. Acuérdense, ¿qué voy a encontrar en la Biblia? ¿Qué tipo de verdad? La verdad salvífica. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no transmitimos esto, primero no lo vivimos y no lo transmitimos como debemos, pues no vamos a funcionar. Por eso dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros, Va a ser, un elemento que será fundamental para todos nosotros el trabajar en esta transmisión. De hecho, hay elementos que van a ser fundamentales en este proceso, que es el crecimiento del conocimiento de nuestra fe. ¿A qué se refiere esto? Que a veces vamos a misa, pero no ponemos atención. Simplemente, por ejemplo, el credo o las enseñanzas, los valores, la explicación, o ya de perdida, lo que aprendimos en el catecismo. La Trinidad, un solo Dios, significa que voy a vivir, recuerden, lo que creo me define. Son mis principios, son mis convicciones. ¿Se acuerdan qué significa convicción? Con esto venceré. O sea, convicción es con esto venceré. Mis principios, mis valores. Quítale a una persona su convicción, ¿con qué va a vencer? Pues se va a hacer tarugo o se va a dañar porque no va a poder enfrentar pues todas estas realidades que estamos tratando nosotros de ir entendiendo. Entonces, es importante cuando hablamos de este elemento, ¿sí? Obviamente ya la palabra convicción significa creencia firme, ¿sí? Con significa junto con todo. Y vincere, vencer, con todo lo que creo, voy a vencer.
con todo lo que sé y vivo de mi fe, camino y verdad, es con lo que voy a enfrentar pues las tentaciones, las pruebas. Obviamente no somos una fortaleza y tenemos grietas y tenemos caídas y cada quien tiene su talón de Aquiles. A lo mejor a uno es la comida, a lo mejor al otro es el carácter, a lo mejor al otro es la pereza, a lo mejor al otro es la soberbia, a lo mejor es... Y ahí es esa batalla. Pero en la medida en que nosotros vamos viviendo esta convicción, por eso es tan importante creer y saber qué es lo que creo. Porque si yo no tengo esta fuerza, ¿qué fue lo que dijimos al principio? ¿Qué decía segunda de Timoteo 2:5? Como el atleta, ¿sí? Que va a recibir, dice, lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Según el reglamento. Y estamos viendo del 1 al 4 algunos aspectos de este reglamento. El primero que dijimos fue vivir en la gracia. O sea, vivir en estos elementos de la vida sacramental, que sabemos cuáles son: el sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión, frecuentes. Entre semana lo más que se pueda y el domingo es sagrado no faltar. Y luego veamos el otro elemento, dice, en cuanto me has oído en presencia de muchos, confíalo. La transmisión de estos valores y de estas creencias. Yo el domingo hablaba de pasar el relevo, ¿se acuerdan? Ese pasar el relevo, o sea, la carrera de relevos. Cuando yo le entregue la estafeta a mi hijo, ¿en qué lugar voy a dejar a Jesús en la vida de mis hijos? Porque si no está en primer lugar, si de por sí nosotros de repente está en primer lugar, de repente lo pasamos al último y así. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya empezamos ruquitos, ya empezamos, o a lo mejor hay gente que ya pues toda su vida está en eso, qué bueno. Pero es ese ir trabajando en estos valores. Ok, versículo 3, dice, soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Aquí es bien interesante porque ¿a qué se refiere las fatigas? Al trabajo. Y aquí el trabajo no se refiere a limpiar la casa, salir a la oficina, ir a andar de compras y es que estoy toda fatigada. Eso es lo cotidiano. Se refiere a la fatiga espiritual por mantenerte firme en tu creencia, en tu fe. Y qué difícil es. Es una lucha, es un combate, es una permanente lucha interna y que a veces cansa. Padre, ¿hasta cuándo voy a perdonar? Padre, ¿hasta cuándo voy a aguantar? Padre, nada más pregúntale a Cristo en la cruz y ya. Pues ya, ¿para qué más? Ya, y tienes la respuesta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta que duela? No, hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Ahí ese es la clave. Entonces, por eso dice, soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo. No dijo, soporta las fatigas conmigo cuando estoy haciendo las tiendas de campaña. Porque a eso se dedicaba Pablo. Era tejedor de tiendas de campaña. ¿Sí? Y no dice, soporta las fatigas conmigo cuando tenemos que barrer, tenemos que limpiar o que vamos a la oficina. No, soporta las fatigas conmigo. ¿Cómo? Y ahí nos da la pauta. Dice, como un buen soldado de Cristo. Por eso, por ejemplo, ahora el sacramento de la confirmación que nos da toda la plenitud y se le da al joven o al niño o al adulto el sacramento de la confirmación, se dice así como que nos hace soldados, ya para salir a batallar. Mientras estás en la primera comunión y eres de la academia, ¿no? Te estás formando como soldado, te estás formando como un cadete, es el cadete de la academia militar, se está preparando. Se titula o se gradúa en la confirmación. Ahora sí eres soldado, ve a la guerra. Ve a la guerra. Pero mientras, compadre, muchos salimos a la guerra sin fusil y pues nos fue como nos fue. Pero es en este combate, ¿sí? Somos soldados de Cristo, en esta lucha. Cuando se nos olvida que estamos luchando por la salvación de las almas, tratar de ganar almas, porque si no las ganamos se van del infierno. El infierno existe y es
lugar más horrible o la existencia más horrible del ser humano. Y es eterno, existe. Por eso combatimos, para que las almas no se condenen, para que se mantenga esta lucha continua por la salvación de mi alma y de las almas que Dios me ha encomendado. Estamos en un combate, ¿sí? Pero si no soporto, ay no, y luego uno que trata de hacer las cosas, ay no, es que no se puede con esta gente, y es que entre más yo le echo ganas, más aparece, y entre más, de cuenta, vuelve la burra al trigo, digo, esa expresión muy coloquial, que sacas a la burra del pastizal, del trigal donde están, ya lo veces, ya, y se zafa, y otra vez vuelve la burra al trigo. Nos damos peor que la burra, ¿sí? Porque al menos el burro se alimenta saludable, nosotros nos envenenamos y volvemos a lo mismo. Padre, pero es que, no, es que es precisamente soportar. Y luego viene el versículo 4. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. ¿Sí? Uno de los aspectos dentro de la milicia, dentro del ámbito militar, y es una cuestión a veces difícil de entender. Yo no sé, yo nunca he estado, gracias a Dios, en el ámbito militar, pero algunas personas dicen que los quiebran en muchas formas, ¿sí? O sea, los humillan, los degradan, yo no sé si sea verdad. ¿Para qué? Para que sigan órdenes. Y lo vemos en los regímenes, por ejemplo, de ahora que se está dando. Unos soldados que estaban defendiendo al pueblo, y viene un gobierno diferente, y este mismo soldado ataca al pueblo. ¿A quién están sirviendo? A la autoridad. Aunque a veces, tal vez, ellos están programados o están preparados para obedecer, para mantenerse en esa obediencia. Pues nosotros tendríamos que ser igual. Nosotros, claro, no cambiamos de general o de capitán o del que sea, del título que le quieran dar. No cambiamos, siempre es el mismo. Entonces, si nosotros somos alistados desde nuestro bautizo, nuestra primera comunión y confirmación, es para que nos mantengamos fieles a Él. Por eso dice San Pablo, nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida. O sea, no puedes tomar, no puedes llevar una vida así, porque tienes que estar al 100%. Y la vida de las mujeres casadas con militares, de repente están aquí, luego los mandan para allá, y luego los mandan para allá, y luego no los ven, y que si se fueron a la guerra pasan años, no los ven, los hijos crecen sin esa presencia del papá, y dices, ¿qué está pasando, no? Sí, que es uno de los elementos. Por eso estamos hablando de este ámbito que va a ser muy interesante para todos nosotros, y que es la situación de el combate, ¿sí? Estamos hablando de la conversión continua. Ahora, si se dan cuenta, no basta decir, sí, yo creo en Dios, sí, ya todo me encuentro. No, es todo un proceso. Yo me tengo que mantener siempre fuerte en la gracia. Ese es un estado que debo de buscar continuo, estar en la gracia. Estar instruyéndome en mi fe, que es lo que humildemente tratamos de hacer a través de estos programas, ¿sí? Que ustedes se enamoren cada día más de su fe y transmitirlo a nuestros hijos, a las almas que Dios nos ha encomendado. Luego, soportar las fatigas. El soldado los paran a las 3 de la mañana con la mochila lista y tienen que salir corriendo con la bayoneta que pesa todavía quién sabe cuántos kilos y corriendo quién sabe cuántas horas. Y dices, soportar, o sea, se tienen que entrenar. Y muchas veces en las pruebas, en las dificultades, pues nosotros no lo vemos como una oportunidad para crecer, lo vemos como algo que no quiero pasar. No quiero sufrir, no quiero batallar. Pero en la lucha de las almas, si no estoy dispuesto a soportar, y sí duele y a veces se vale chillar, pero no se vale tirar la toalla.
No se vale decir, ¿sabes qué? No, ya no puedo, ya a la fregada esto. No, por eso es soportar las fatigas y ser fieles, que sería nadie se dedica a la milicia y se enreda en los negocios de la vida. Ser fieles. Entonces, podríamos decir que para poder estar en el reglamento son algunos aspectos. Claro, podríamos meternos en los mandamientos, las obras de misericordia, pero no me voy a meter en, ya ustedes los conocen y son especialistas en ello. Aquí nada, estamos viendo 4 aspectos sencillos que Pablo hace alusión a que ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. ¿Y puedo irme al cielo si no cumples con el reglamento? Pues no. O sea, no. ¿Puedo tener paz, alegría en esta vida si no cumples el reglamento? No. O sea, no hay vuelta de hoja en este elemento que va a ser para todos nosotros. Y habíamos hablado en lo que mucha gente cree que es el crecimiento, la perfección espiritual, o es en el elemento que a veces nos equivocamos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, y ya lo habíamos mencionado, que creen que ir creciendo en la perfección espiritual, ¿sí?, es a muchos ayunos, ¿sí?, y grandes penitencias. Ya con esto, ayuna mucho y se sacrifica mucho, se mortifica mucho. Otros elementos también, y esto va para algunas mujeres rezanderas, que no es malo, ni el ayuno ni las penitencias, pero piensan que con eso ya están viviendo una perfección espiritual, ¿sí? Las famosas devociones, ¿no? Hay devociones para tirar al cielo, así como que lo que quieras, ¿de qué? Devoto del Divino Niño, devoto del Señor de la Misericordia, del Sagrado Corazón, a San Judas Tadeo, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Virgen de San Juan de los Lagos, a Santiago Compostela, Virgen de Guadalupe, ya la mencioné, Santa Faustina Kowalska, bueno, hay infinidad de devociones, ¿no? Y muchos piensan que porque son devotos o hacen esas oraciones, ir a todas las misas posibles, visitar muchos templos y todo esto, ya con eso alcanzaron la perfección. Tampoco. Y incluso dentro de la vida religiosa mencionábamos que hay, o se puede dar, o el sacerdote, ¿no?, cumplir con lo que le toca. Mi misa, mis rezos, y ya alcancé la perfección, porque estoy cumpliendo las reglas, los lineamientos que van a ser importantes. Entonces, estos elementos son medios muy fuertes, poderosos para el crecimiento espiritual. Pero no podemos dejarlos como decir, ya con eso, ya alcancé la perfección espiritual. No funciona así, ¿sí? Claro, si se emplean con prudencia. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que por estar rezando descuidan a la familia. O por estar en un ministerio dentro de la parroquia, me descuiden el ministerio de la familia. Y yo soy celoso de eso aquí. Personas que no funcionan en la familia, patitas, ahora váyase a su casa y atienda a su familia. Atienda la prioridad de su casa, porque si no, no funcionamos, ¿sí? Y ahí es precisamente todos estos elementos que mencionaba y otros, sí nos ayudan a adquirir fortaleza, sí nos ayudan a ir fortaleciendo varios aspectos de nuestra vida. Incluso nos fortalecen contra las tentaciones, el rezar, las devociones, el ir a misas, o asistir a misas, dedicarse al ayuno, la penitencia, incluso pues lo manejamos dentro de la cuaresma, ¿no? Ayuno, penitencia, oración, obras de misericordia. El problema es cuando creemos que eso es vivir la perfección o vivir la santidad, o ya con eso ya la hice. Son medios que nos ayudan, son poderosos, no hay que dejarlos, pero no hay que conformarnos con eso. Ese es el problema. Por eso hablamos conversión continua, ¿sí? Incluso una persona que empieza, una persona que es primeriza en estos ámbitos, todos estos elementos le van a ayudar mucho. Y claro, la persona que ya está avanzada o que, pues vean ustedes a los santos, pues hacían lo mismo, ¿no?
Hacían las oraciones, comulgaban, hacían sus ayunos, sus penitencias, pero ellos nunca decían, no, pues ya, yo ya llegué, ya soy santo, ya no tengo que hacer nada. No, al contrario, ¿sí? Pero son necesarios y van a ser parte de nuestro proceso como crecimiento. Uno de los elementos también importantes lo vamos a encontrar en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. Dice, vamos a verlo desde el 24, que habla también sobre la competencia, sobre el deporte, ¿sí? Este elemento, obviamente, no hay que olvidar que es el Espíritu Santo el que va iluminando. El Espíritu Santo es el que nos va guiando a las personas que quieren vivir esto, les va a ir iluminando. Claro, tenemos las enseñanzas de la iglesia, el director espiritual, para poder ir creciendo en esta vida de santidad. Pero San Pablo, vamos a leer desde el 24, dice, ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona incorruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. ¿Sí? Dice, así pues yo corro no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. ¿Sí? O sea, candil, soy bueno para hablar, pura baba de perico, como dice mi mamá, ¿no? Hablas mucho, pero no vives nada. Y a eso se refiere San Pablo. O sea, mi obligación es predicar, pero tengo que cuidar mi cuerpo en todos los sentidos, cuidarlo para que no me haga esclavo, y cuidarlo también en el sentido de no lastimarlo, para que luego sea una carga para los demás, que esto va a ser uno de los aspectos. Pero aquí dice Pablo, ¿sí? Castigo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, ¿sí? Ya que no quiero ser descalificado. Y dice en la nota al pie de página 27, dice, el pasaje utiliza el vocabulario deportivo de la época. Pablo invita a los fuertes a que le imiten sacrificando sus derechos por caridad en razón por la recompensa celeste, como los atletas se privan de todo para ganar el premio. O sea, la privación aquí se puede tomar desde el punto de vista la mortificación del cuerpo, ayuno, penitencia. Claro, se hacía, ¿no?, una mística de castigar el cuerpo, flagelación. Pero aquí también los derechos que yo tengo por hacer lo que hago. Y aquí algo tan sencillo, hago la caridad y, oiga, gracias. Y incluso, como dicen, favor con favor se paga. Renunciar a todo eso. Y es precisamente, hago lo que hago y no espero nada a cambio. Sí vemos ese aspecto del crecimiento que va a ser muy importante. Por eso, si yo aprendo a castigar las rebeldías del cuerpo, o las apetencias, y cuando me refiero al cuerpo, me refiero a todo mi ser, me refiero a la mente, me refiero a los sentimientos, me refiero a las apetencias, ¿sí? Precisamente para que todo esto pues no sea más fuerte que mi espíritu, ¿sí? Entonces domino el cuerpo está para servirme, no yo para volverme esclavo del cuerpo. Tampoco voy a satanizar el cuerpo, no voy a decir es que el cuerpo es malo y voy a castigarlo porque es una bestia que no se deja dominar, ¿sí? Es una bestia, levántate bestia, no quiero, levántate bestia, no quiero. ¿Sí? Eso es lo que nos sucede todos los días en la mañana, ¿no? Ya es hora de levantarse, ay, no quiero, ay, no, otros 5 minutos más, levántate bestia, no quiero. Y esta bestia nos domina como una persona que me dio mucha risa, ¿no? Les hablaba yo de las potencias del alma y les decía la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿sí? La memoria es
¿cómo les decía? ¿Cómo se llama? Donde se guardan muchas cosas grandes. El almacén o la bodega de todo lo que vives. Ok. El entendimiento es pues, la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, y la voluntad es la acción. Entonces, una señora, voy a poner a Cristina, que es diabética, y le dice el médico, mire Cristina, si usted sigue comiendo como come, se va a enfermar, le van a fallar los riñones, le van a fallar la vista, le van a cortar las patas. O sea, entiende, y dice, no, ya no lo voy a hacer, ya. Va al otro lado, hay esos buffets donde pues tienes comidita, y ella muy, muy sana empieza a comerse su ensaladita bien sabrosa, pero se toma su coca de dieta, sí, para que todo sea de dieta, light para que no afecte, y luego pues ve unos postrecitos ahí de pastelitos bien sabrosos, y entiende que le hace daño, pero su voluntad dice, bueno, estoy a dieta, nada más me voy a comer 2, nada más me como 2, sí, o sea, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el problema? Bueno, ese elemento es el que nosotros vamos entendiendo como esa incapacidad que tenemos si no aprendemos a dominar el cuerpo, ¿sí? Y va a ser muy importante para todos nosotros, ¿ok? Bueno, entonces el Divino Espíritu, el Espíritu Santo, también nos va a motivar a tratar de empezar a vivir como ya ciudadanos. Cuando les he hablado del reino de los cielos, yo les decía, el reino de los cielos no es un lugar físico, es una forma de vida. Yo puedo empezar a vivir aquí el reino de los cielos. ¿Cómo? Aquí puedo empezar a vivir el cielo, la vida eterna. Es ensayos. ¿Cómo se vive aquí el cielo? En el reino de la divina voluntad. Y lo veíamos en Filipenses 3:20. Filipenses. Que está. Colosenses, Filipenses 3:20 nos dice lo siguiente. Dice, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Este ejemplo, esta situación de vivir el cielo, lo comparo con las películas de los americanos. ¿Qué es lo que sucede con los gringos cuando están en un país que está en guerra? Pues manda el ejército, pues sí, van para rescatar a sus ciudadanos. Bueno, pues de alguna manera es saber que Dios pelea nuestra batalla, pelea esta guerra, esta cuestión que va a ser muy importante en la lucha espiritual para todos nosotros. Por eso, vivir aquí ya el reino de los cielos. Vivir aquí ya el reino de los cielos es vivir en el reino de la divina voluntad. Por eso, para vivir el reino de los cielos, pues se nos invita a vivir en oración, se nos invita a la meditación, se nos invita a vivir y a meditar en la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser fundamental para todos nosotros, para que podamos nosotros entender este proceso. Por eso, cuando nosotros decimos que esta fuente, ¿de dónde me viene la capacidad para poder crecer, para poder sostenerme, para poder ir viendo que no estoy dando todo? ¿Sí? Es como aquel deportista que pues quiere ser mejor y no deja de entrenarse, no deja de prepararse continuamente,
Y dice, no, pero quiero superarme, quiero, por ejemplo, en las artes marciales que me tocó practicar algún tiempo, empiezas con cinta, bueno, el karate, yo no practiqué karate, no, pero cinta verde, cinta marrón, cinta café, cinta negra, primer dan, segundo dan, tercer dan, quinto, y siempre es ir creciendo, ir madurando, ir viviendo esto. Bueno, pues, o en los juegos de video, ¿no? Que o sea, ya estás en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y te picas y no quieres parar, ¿no? No quieres. Por eso, cuando San Pablo nos dice, hay que dedicarnos a la oración, hay que dedicarnos a la meditación, pero la fuente de todo es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente para que mi conversión nunca termine. Si yo aprendo a meditar, ¿pero qué tengo que meditar? O sea, tienes los evangelios de la pasión, todos los evangelistas en la parte de la pasión, pero sobre todo, o sea, el acto de amor de Dios por mí. Y esto te va a hacer que quieras ser mejor, ¿sí? Obviamente, hay gente que puede tratar de vivir un proceso, entre comillas, de conversión por curiosidad o por tener gozos sensibles, ¿no? Yo tengo el don de lenguas, yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro, no, es que a mí se me revela. Y es un aspecto en donde cuando la gente empieza a decir yo, ya se perdió. El Padre Pío, miren, yo tengo las llagas de Cristo, vean cómo las tengo. Él las ocultaba. San Francisco de Asís las ocultaba. O no andaba diciendo, Padre Pío, ahorita vengo, voy a estar aquí, pero voy a estar en otro lado, porque tengo el don de bilocación. No lo andaba diciendo. Esto es algo, cuando nos damos cuenta, cómo vivir ese proceso de la conversión, ¿sí? Y en esa conversión nuestra meta es ganar almas, empezando con la nuestra y las almas que Dios nos ha encomendado. Entonces, cuando meditamos la pasión, es apreciar la misericordia, la bondad infinita de Dios por mí, que no merezco, ¿sí? Y cuán grande es y dura es y espantosa es mi ingratitud y mis pecados. Por eso yo les decía, unos elementos importantes es aprender a confiar en Dios y aprender a desconfiar de nosotros mismos, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir viendo, ¿sí? Y bueno, un pasaje muy simple, Mateo 16:24, que es muy usado, muy dicho, pero poco vivido. Mateo 16:24. Dice así: entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el proceso continuo de conversión. Negarnos a nosotros mismos para que podamos vivir, ¿sí? Y pues nosotros tenemos que ir imitando a nuestro Señor Jesucristo, venciéndonos a nosotros mismos, aceptando con paciencia las adversidades, ¿sí? Viviendo la vida sacramental, la penitencia, la vida de comunión, y obviamente nos podremos ir creciendo. Bueno, con esto aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a continuar. Las trampas o los engaños que hay de las almas imperfectas, o sea, de todos aquellos que somos pecadores, pero que no nos damos cuenta, todos los aspectos que hacen que nosotros nos quedemos atorados y no busquemos una conversión continua. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Muchísimas gracias, continúen con nuestra programación y recuerden este mensaje: Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.